Buenas tardes. Esta comunicación tiene como objetivo reivindicar la importancia y trascendencia del pasado industrial de Metepec, una fábrica textil emblemática, y dar a conocer los nuevos usos que se le ha dado al inmueble. Primero se dan algunos datos referentes a su ubicación y características del lugar. A continuación se presenta un bosquejo histórico de la factoría. Enseguida se habla de los nuevos usos que le han dado al inmueble y termina con algunas conclusiones. A manera de introducción, quiero anotar que desde los tiempos virreinales, Puebla destacó por su producción textil, la cual fue pivote de la industrialización en México, proceso que se generó después de haber logrado su independencia de España. Las primeras fábricas que empezaron a trabajar con maquinaria moderna se establecieron en entornos rurales y a las márgenes de algunos ríos, como los que cruzaban el municipio de Puebla, el Atoyac, el San Francisco y el Alceseca. Por lo general, dichas unidades fabriles producían hilo de algodón y algunas también lo tejían. En ese primer salto tecnológico, la maquinaria era movida con energía hidráulica. Durante el Porfiriato, se establecieron factorías que realizaban el proceso completo de acabado de la tela, que incluía el blanqueo y el estampado. Se experimentaba entonces un segundo salto tecnológico en la producción textil. En ese marco se fundó a orillas del río Cantarranas la fábrica de Metepec, que fue la más grande de Puebla y la segunda en importancia de México. En el lugar donde se instaló existía agua en abundancia, que en el pasado fue objeto de múltiples concesiones y repartida entre varias haciendas y molinos de trigo que usaban el vital líquido como fuerza motriz. Las mencionadas concesiones fueron otorgadas como resultado de una legislación que pretendía centralizar el uso de los recursos hídricos en el país. Y durante el Porfiriato, las leyes que el gobierno federal promulgó tuvieron como objetivo incentivar a los empresarios y detonar el desarrollo económico de México. Los propietarios de la fábrica habían adquirido la hacienda de San Mateo Metepec, que poseía manantiales del mismo nombre. Compraron también terrenos aledaños donde se ubicaban los manantiales de Axocopan. Todos estos venereos eran afluentes del Cantarranas. Para la compañía era muy importante controlar el agua para utilizarla tanto en el proceso productivo como para cubrir las necesidades domésticas de las viviendas que edificó. También empleó el agua para generar fuerza motriz y energía eléctrica. Para ello se construyeron importantes obras de infraestructura hidráulica e hidroeléctrica. La fábrica de Metepec estuvo activa durante 65 años y en dicho lapso se distinguió por ser un importante sitio industrial al que contribuyó el dinamismo sociocultural que generó el sindicalismo obrero. Y sin embargo, pues después del cierre hubo un cambio radical. El sitio al que nos referimos se ubica al noroeste de la ciudad de Atlisco. Hoy es una junta auxiliar del municipio, donde predominan las actividades del sector terciario. En el pasado, Atlisco se caracterizó por el cultivo y molienda del trigo y fue conocido como el granero de la Nueva España. Uno de los molinos más importantes fue el de San Mateo, propiedad de la familia Maure. La región de Atlisco destaca por tener buen clima y recursos hídricos abundantes, lo que ha favorecido la fruticultura, el cultivo de hortalizas, de flores, así como la piscicultura. En los años 60 del siglo XIX se establecieron en el territorio atlisquense las primeras fábricas textiles. En 1902 empezó a operar Metepec. 7 unidades fabriles conformaron un emporio industrial que dio fama a la región, compuesto por el Carmen, el León, San Agustín, Los Molinos, la Carolina, la Concepción, el Volcán y Metepec. Todas cerraron a causa de una crisis estructural de carácter sociotécnico que sufrió la industria textil en el ámbito nacional en los años 60 del siglo XX y que repercutió en la entidad poblana, lo que provocó que un gran contingente de obreros quedase sin trabajo y que los territorios industriales perdieran su vocación textil, como fue el caso de Metepec. Desde hace 9 años se ha venido desarrollando
una fuerte promoción de turismo en Atlisco, impulsado sobre todo por el nombramiento de Pueblo Mágico, que recibió en 2015. Y aunque no visibiliza el patrimonio industrial, ha dinamizado el territorio. En estas condiciones, Metepec es visitado por turistas que acuden al centro vacacional del IMSS y al Museo Textil, también a disfrutar la gastronomía y la pesca de los criaderos de truchas. Los empresarios que fundaron la fábrica de hilados, tejidos, blanqueo y estampado de Metepec se asociaron y fundaron en 1899 la Compañía Industrial de Atlisco Sociedad Anónima, la famosa CIASA, con un capital representado por 20,000 acciones con valor de 100 pesos cada una. Participaron en esta empresa inversionistas franceses, españoles y mexicanos, entre los que figuraban distinguidos hombres de negocios, entre ellos Luis Barroso Arias, Agustín Garcín e Íñigo Noriega Lazo. La fábrica de Metepec fue inaugurada por el presidente de la República, Porfirio Díaz. La factoría fue equipada con maquinaria moderna y produjo telas de alta calidad semejantes a las elaboradas en los Estados Unidos de Norteamérica y en Inglaterra. Utilizaba como materia prima el algodón de origen mexicano, americano y egipcio. La fuerza de trabajo provino de poblados campesinos cercanos y trabajadores de otros lugares con experiencia en actividades textiles. También se ocupó mano de obra de mujeres y de niños. Los empleados de mayor rango eran extranjeros, principalmente españoles. Los accionistas de la CIASA participaron también en el Consejo de Administración de la Fábrica de Papel San Rafael, situada en el Estado de México. Ambas compañías conectaron sus unidades productivas por medio de una vía férrea. Para tal fin, los empresarios constituyeron en 1906 la Compañía del Ferrocarril San Rafael de Atlisco, Sociedad Anónima. Durante el periodo 1902 a 1908, Metepec incrementó tanto su capacidad productiva como su equipo industrial. Además, contó con una mayor cantidad de obreros ocupados. La CIASA incrementó su capital al colocar acciones en bolsas de valores europeas. Dentro de la historia de Metepec, cabe hacer mención que los obreros conformaron un sindicato que se integró a la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CRO, una de las principales organizaciones obreras de México. La fábrica de Metepec tuvo altibajos y cierres temporales, provocados por diversos factores, como la crisis económica de 1907-1908 o las incursiones zapatistas durante la Revolución Mexicana, que provocó su cierre de 1914 a 1919. Este centro fabril vivió su mayor auge en los años de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Llegó a producir hasta 70 artículos diferentes en colores, estampados y diseños. Fuera de las instalaciones fabriles, la empresa construyó viviendas para los trabajadores y empleados, y así surgió un poblado con su templo católico, jardín, kiosco, mercado y una central de autobuses. En 1942, y gracias a la labor sindical, se edificó una escuela, se instaló un reloj, un campo deportivo. En 1945 se construyó el Sanatorio de Obreros de Metepec, que actualmente es el Hospital de Zona número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en 1956 se instaló un cine-teatro. En 1931, el español Germán Pardueles, accionista de la empresa, adquirió todos los pasivos y se convirtió en el único dueño. Murió en 1964. Su hermano Lino heredó la factoría, pero se declaró en quiebra. En ese mismo año, los sindicatos afiliados a la Confederación Nacional de Obreros Textiles, ante la negativa del empresariado de someter a revisión el contrato colectivo de trabajo ley, se declararon en huelga. Fue entonces cuando los propietarios de Metepec y el sindicato obrero acordaron ceder la fábrica a los trabajadores, quienes para operarla formaron una cooperativa, pero solo la mantuvieron activa 3 años. El cierre definitivo se dio en 1967.
Los cooperativistas emigraron a otros centros de trabajo textil y algunos se ocuparon en diversos oficios. El inmueble de la factoría estuvo sin uso durante 15 años. Volvió a tener vida cuando lo rescató el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Fue en 1982, siendo presidente de la República José López Portillo, cuando el IMSS ocupó la exfábrica como Centro Nacional de Rehabilitación para el Trabajo. En 1986 pasó a ser Centro Vacacional IMSS Metepec. Por esas mismas fechas, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP, habilitó un espacio para instalar el Museo de la Industria Textil, donde se exponen maquinaria, fotografías, una vivienda y otros objetos que testimonian la historia de la fábrica, la vida cotidiana de los trabajadores, el acontecer sindical y la cultura obrera. También se resguarda ahí el archivo de la empresa con sus valiosos fondos documentales. En la parte trasera de la fábrica, donde se represó el agua para usar en el proceso productivo, se convirtió en un lugar de recreación. Se ejercita la pesca y el campismo. Para terminar, quiero decir que aun cuando la fábrica de Metepec haya cerrado y se haya destruido su maquinaria, existen vestigios importantes que evidencian su pasado industrial, lo que constituye un patrimonio tangible e intangible digno de valorar. Se conserva el inmueble con todos sus espacios, las turbinas y otros elementos de la infraestructura hidráulica, hidroeléctrica, las viviendas y también hay vestigios de puentes y vías del ferrocarril. Algunas tradiciones, eventos cívicos, deportivos y religiosos impulsados por el sindicato obrero están vigentes. La fábrica de Metepec ya no es un emporio industrial textil, ahora es un centro turístico que mantiene vigente este sitio exindustrial. Gracias por su Muy atención. bien. Entonces, aquí en esta investigación se trata de las iglesias de la ruta franciscana. Estas iglesias fueron construidas en el siglo XVI y ¿Se siglo escucha y se ve perfecto? Sí, sí, se ve perfecto. XVII Perdón. y constituyen un patrimonio cultural y arquitectónico invaluable aquí en el estado de Jalisco. La preservación de estas iglesias es crucial para mantener el legado cultural y religioso de la región, pero sin embargo, este tipo de edificaciones son muy vulnerables ante sismos debido a diferentes aspectos. Tenemos, dentro de los cuales destacan la exposición. La exposición es la cercanía que tienen estas iglesias a una fuente potencial que se pueda presentar un sismo de magnitud intermedia o magnitud alta que pueda ser destructivo. Esta vulnerabilidad estructural también se encuentra conformada por la propia vulnerabilidad que tienen estas edificaciones por los materiales que se encuentran conformadas, es decir, la gran mayoría de ellas se encuentran conformadas por mampostería y por adobe, que son materiales muy, muy vulnerables, muy frágiles ante la acción de sismos, principalmente porque tienen una resistencia limitada al cortante y también por su propio peso, son estructuras masivas, irregularidades en geometría, grandes aberturas, las puertas, las alturas, la presencia de grandes torres campanario, bóvedas de cañón corrido, fachadas con grandes aberturas y gran peso, y que no hay una integridad estructural principalmente. Este tipo de edificaciones, como bien comentábamos, su vulnerabilidad sísmica se encuentra definida por la exposición, la peligrosidad, que son las fuentes sísmicas por las cuales se encuentra rodeada estas edificaciones, y la vulnerabilidad propia de los materiales. Estos tres componentes conforman la vulnerabilidad sísmica. Los materiales, como comentábamos, se encuentra conformado por mampostería, principalmente de piedra caliza, con mortero de pega, mortero a base de cal hidratada. Tenemos también materiales como el adobe que tiene también paja, algunos baba de nopal, algún otro tipo, hasta inclusive de estiércol de animal, con el cual se generaba cierta plasticidad en este material y se caracteriza por tener un gran espesor. También tenemos aplanados considerables de más de 2 o 3 centímetros, pero los espesores son muy importantes, cerca de 2 metros en muros de torres campanario en la base, en fachadas principales, en la nave de las iglesias. También tenemos el coro, también tenemos diferentes tipos de fachadas, la principal, dos laterales, la posterior, y
bóvedas de cañón corrido, cúpulas, torres campanario, de los mismos, y también este tipo de edificaciones vale la pena mencionar que ya tienen algunas remodelaciones con el paso del tiempo de años anteriores y que tienen concreto reforzado. Aquí vemos en esta imagen la distribución de esta ruta franciscana que va desde la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, de Guadalajara, Zapopan, y se extiende hasta llegar acá a esta zona que tenemos en la parte inferior derecha, donde se ve el lago de Cajititlán y que se encuentran ubicadas estas iglesias de toda esta ruta llamada franciscana. Y a la derecha podemos ver más detalles de estas iglesias que son varían. Por ejemplo, algunas tienen dos torres campanario, otras una sola. Algunas tienen bóveda de cañón corrido, otras bóveda de cañón donde se intersectan varios de ellos con grandes domos, otras más bajitas, otras con más aberturas, etcétera. Entonces, tenemos una gran diversidad de este tipo de estructuras, su geometría y materiales también. Entonces, vamos a seguir una metodología que se basa en un índice de vulnerabilidad que tiene que ver con inspecciones visuales, observación directa, registro fotográfico, en el cual el objetivo es identificar parámetros clave para poder tener una evaluación de vulnerabilidad sísmica, en donde nosotros podemos llegar y, y finalmente tener un índice de vulnerabilidad en el cual podemos categorizar las edificaciones históricas, por ejemplo, en vulnerabilidad baja, intermedia, alta y muy alta. Esta primera aproximación, el objetivo es tener esta calificación en este tipo de edificaciones para posteriormente aplicar un método más detallado en el cual podemos realizar modelos tridimensionales numéricos por medio de un software calibrados con información experimental real de la edificación de materiales, características dinámicas, algunas podemos utilizar láser para tener un modelo tridimensional más preciso, podemos tener vibración, medir vibración en la estructura, a nivel de piso, en nivel de coro, en el nivel de cubierta, de domo, de torres campanario, etcétera, para poder calibrar nuestro modelo tridimensional y tener un modelo más acercado a la realidad. Entonces, en este método, en la primera aproximación, después podemos contribuir en el riesgo sísmico porque realmente vamos a tener una calificación en cuanto a vulnerabilidad sísmica de este tipo de edificaciones. Vamos a cuantificar los parámetros y como producto podemos proceder a la validación del índice donde podemos tener una calificación. Y acá en la parte derecha también es muy importante calibrar el método. Ese método lo podemos calibrar con información histórica, información de daños, información de reparaciones que se han realizado con el tiempo, la observación directa, registro fotográfico, medir espesores de grietas, ver si algunos elementos se han desplomado, si hay algunas rotaciones de elementos, o presencia de humedad, estado de conservación, etcétera. Y entonces aquí en la identificación de parámetros, primero se identifican los parámetros clave que afectan la vulnerabilidad, como bien comentábamos, características geométricas de daños, estado de conservación, materiales, alturas, presencia de elementos estructurales, falta de integridad estructural. Después desarrollamos el índice donde le asignamos ponderaciones a cada una de estas evaluaciones, calibramos el índice de vulnerabilidad, como lo comentábamos anteriormente, validamos, aplicamos y tenemos una calificación de vulnerabilidad estructural que va desde vulnerabilidad media, perdón, baja hasta vulnerabilidad muy alta. Es muy importante para el proceso de calibración recopilar datos, desarrollar modelos y poder ajustar las ponderaciones, como comentábamos. Y en el desarrollo de modelos, a partir de esta información se desarrollan modelos iniciales del índice que asignan puntuaciones a diversos parámetros estructurales y arquitectónicos. Estos modelos preliminares reflejan la contribución de cada parámetro al riesgo sísmico o vulnerabilidad sísmica. Y la puntuación y ponderaciones son ajustadas para alinear el índice con respecto a los daños observados en los diferentes estudios de caso. Es decir, una vez que ya tenemos nuestros parámetros, podemos calibrarlo aplicándolo en diferentes casos de estudio para tomar una decisión y después aplicarlo en más edificios a la vez. En estos criterios de evaluación hablamos de
que debemos realizar un análisis estructural arquitectónico exhaustivo en estas iglesias de la Ruta Franciscana, en la cual debemos de evaluar la calidad de los materiales, configuración de los muros y los refuerzos, la integridad estructural, su historia, daños anteriores, estilo constructivo, estado de conservación, la posibilidad de adaptación, es decir, qué técnicas de refuerzo son las más aceptables que podemos implementar. Un poquito más adelante podemos hablar sobre estas técnicas de refuerzo y de remodelación, también de rehabilitación que podemos aplicar en este tipo de edificios. Hablaremos un poquito sobre las diferencias de estas técnicas de refuerzo y rehabilitación. En cuanto a la reparación, preparación y recopilación de datos, podemos incluir una revisión documental histórica sobre daños anteriores, cómo fue concebida la estructura, espesores, materiales, cómo se fue remodelando o cambiando la estructuración, inspección detallada y evaluación de parámetros, como comentábamos anteriormente, para analizar la calidad de la estructura, el estado de conservación. Para esto podemos hacer uso de rayos, de elementos, es decir, de rayos láser para tomar estas mediciones en la parte exterior del edificio, en la parte interior, para poder desarrollar un modelo tridimensional más preciso. También pruebas experimentales, como comentábamos anteriormente, vibración, calidad de materiales, pruebas no destructivas principalmente. Aplicamos el índice, elaboramos informes, de los cuales podemos concluir en la vulnerabilidad sísmica otorgada en cada edificio y proceder con los edificios que tengan mayor prioridad o que se deban de intervenir de forma más rápida. Si se fijan aquí en la etapa uno, recolección de datos; etapa 2, inspección detallada, evaluación de parámetros; etapa 3, aplicar el índice de vulnerabilidad y realizar un informe detallado. Ya que tenemos evaluadas nuestras edificaciones como alto riesgo, riesgo moderado o riesgo bajo, ya tomamos una decisión de cuáles debemos de intervenir inmediatamente, pero siempre debemos de desarrollar modelos tridimensionales para tener un análisis más robustos, combinando la inspección inicial, esta del índice de vulnerabilidad, y métodos cuantitativos que nos indiquen con mayor precisión dónde podemos reforzar o rehabilitar la estructura. Aquí tenemos un listado de las estructuras, el patrón arquitectónico, los materiales principales, las características sísmicas y algunas notas, como por ejemplo la capilla de Nuestra Señora del Refugio necesita intervención para consolidar muros y refuerzos estructurales; la del Templo de San Sebastián, refuerzos necesarios para bóvedas, consolidación de paredes; la parroquia Señora de la Soledad, inspección continua recomendada y mantenimiento de fisuras. Tendríamos que hacer un mapeo también de este tipo de grietas y determinar el espesor que tienen. Recomendaciones para mitigar los riesgos sísmicos y mejorar la conservación de las iglesias. Se recomienda implementar las siguientes acciones. Primero, aplicar técnicas de refuerzo estructural en iglesias con daños significativos, como la parroquia del Templo de San Agustín y la capilla de Indio Santa Anita. Vale la pena mencionar que en la rehabilitación, es decir, en la protección sísmica de edificaciones patrimoniales, es muy importante tomar en cuenta que al rehabilitar nosotros vamos a tener la estructura, el objetivo es regresar la estructura a su estado original o como fue concebida, es decir, no vamos a implementar o lograr mejorar el comportamiento sísmico de la misma, tal vez en alguna medida, porque sí vamos a mejorar la presencia de humedades, vamos a sellar grietas, vamos a eliminar masas concentradas innecesarias, vamos a tratar de mejorar la calidad de los materiales, pero estaríamos regresando la estructura a su estado original. Sin embargo, en un refuerzo sísmico se busca que la estructura mejore su comportamiento sísmico por medio de mejorar su rigidez lateral, disminuir masas y aumentar su capacidad sísmica. Esto se logra con materiales de los cuales sean compatibles, que exista compatibilidad de deformaciones, que puedan ser removibles y que sean durables. Esas son las reglas en el refuerzo estructural de edificaciones. Y como comentábamos, es muy importante tomar en cuenta que esta inspección por puntaje es una evaluación preliminar. Debemos de realizar una evaluación más detallada para tener mayor certeza sobre las técnicas de refuerzo por implementar y que estas técnicas no nos puedan afectar el resto de la estructura. Es decir, tendríamos un análisis global
de toda la estructura para poder tomar mejores decisiones. Es muy importante que el impacto, o sea, es decir, estas técnicas de evaluación preliminar tienen un gran impacto porque nos permite tomar una decisión sobre los métodos que siguen, es decir, métodos cuantitativos y métodos híbridos. La parte de Open Data es donde podemos incorporar estructuras, por ejemplo, microchips en estas estructuras. También hay algunos microchips que pueden ir en materiales, incorporados en materiales inteligentes como fibras, polímeros reforzados con fibras, en los cuales podemos medir vibración, apertura de fisuras, etcétera, o también con fibra óptica. Y por nuestra parte sería todo. Queremos agradecer al programa Reconnecting with Your Culture, en donde los autores forman parte de este proyecto internacional de educación patrimonial a través de la aplicación del método pedagógico RWYC, América UNESCO, en especial a la doctora Olimpia Niglio, Sorriente, a la Universidad Autónoma de Guadalajara por su invaluable apoyo en el desarrollo de esta investigación. Y gracias por parte de la doctora Fabiola Colmenero, su servidor Adolfo Preciado, y los coautores de esta investigación. Muchas gracias por su atención. Es todo, muchísimas gracias. Buenos días a todos los participantes en estas jornadas internacionales de patrimonio industrial. Estamos en Honda, Tolima, en el corazón de Colombia, junto al río más importante del país, es el río Magdalena, y estamos muy contentos de participar por primera vez en estas jornadas que para nosotros pues son muy significativas porque nos permiten contarles un proceso que venimos desarrollando desde hace algún tiempo. Ayer Alfonso Muñoz, en su interesantísima presentación, en la parte final, hablaba de un concepto que nos llamó muchísimo la atención y es el concepto de las comunidades patrimoniales. Cuando lo escuchamos ayer con el equipo que trabaja en este proyecto, quisimos pues retomarlo y conversar al respecto, porque creemos que engloba muy bien lo que estamos desarrollando aquí en este proyecto de Honda, que es básicamente reconstruir la historia del patrimonio, pero no solamente de la parte arquitectónica, sino también desde las historias de vida y de las personas que participaron en esas actividades de la industria en UNDA. Este trabajo fue realizado por el Semillero de Investigación Industriosos de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, en el cual realizamos un trabajo de cartografía cultural en torno a la ruta del patrimonio industrial hondano, el cual vamos a mostrar a continuación junto a los testimonios de las personas que participaron en este importante trabajo. Podemos hacer el video. Ser industrioso es dedicarse con ahínco al trabajo y también obrar con industria. Sobre eso queremos hablarles hoy aquí en la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, en el municipio de Honda, en el Tolima. Industriosos es un equipo con el ánimo de visibilizar y darle a conocer tanto a propios como foráneos la industria que desarrolló no solamente a Honda, Tolima, sino a Colombia. En el Semillero Industrioso participamos hondanos, hondanas de distintas formaciones, edades y oficios. Participo con mucha alegría en este grupo, en este equipo, porque es emocionante poder escudriñar con los compañeros lo que nos quieren contar estos edificios industriales abandonados. El patrimonio industrial hondano es prácticamente desconocido y su memoria solo perdura en los relatos que cuentan los antiguos trabajadores de las empresas que aquí florecieron. De allí nuestro interés por construir una ruta que visibilice las infraestructuras, recursos materiales e historias de vida de quienes allí laboraron. Esta ruta utiliza la herramienta Google Maps y la metodología de cartografía cultural.
recoge las voces de personas que con su trabajo contribuyeron a la consolidación de actividades fabriles que desaparecieron o se mudaron a otros lugares. El patrimonio industrial de la trilla de café se manifiesta a través de las arquitecturas de sus plantas antiguas que todavía sobreviven en Honda, Tolima. Estas estructuras históricas son el fiel testigo silencioso de las manos de obra realizada por hombres y mujeres para la transformación del grano de café. También es el recuerdo importante del papel que jugó Honda para el desarrollo económico de nuestro país. La trilla significó una fuente vital de empleo y sostenibilidad para muchas mujeres, ya que la gran mayoría de mano de obra utilizada eran para mujeres en el oficio de escogedores. Honda contó con 8 trilladoras, bodegas de almacenamiento, tostadoras y asociaciones de compra y venta de café. Hoy nos encontramos en la trilladora La Reina, antiguo molino de San Pedro, fundado en el año 1912 por Pedro Aquilino López Medina, padre de Alfonso López Pumarejo. El café llegaba del departamento de Caldas por el cable aéreo hasta San Sebastián de Mariquita. De ahí lo traían a lomo de mula hasta Honda. Llegaban a estas trilladoras donde empezaban el proceso de remover la cáscara del pergamino hasta transformarlo y clasificarlo en café verde o excelso. Y ahí lo empacaban y lo llevaban al puerto de Caracolí por el Río Grande de la Magdalena hasta Barranquilla. Tenía una flota que la llamábamos la flota humo, porque eran los camiones que echaban mucho humo. Cuando se iba a embarcar café, eso era de día hasta muy tarde. Aquí cargando, salían un tren el martes y otro el viernes, con 50, 100 vagones. Como era tan pesado, ponían una máquina a jalar y otra a empujar. Y eso se iba para la costa. Soy María Flor González y trabajé en la trilladora Los Andes muchos años. Uno entraba joven a trabajar. Eso era, las mamás salían y dejaban las hijas trabajando. Ahí habían señores también que estaban dentro de la empresa, era lo que eran maquinistas, ayudantes de máquina. Las trilladoras de café cumplieron un papel muy importante en el desarrollo del municipio de Honda, Tolima. Entre esas infraestructuras están estos depósitos como el de Alma Café, que se dio por escritura pública el 8 de mayo de 1956 a nombre del señor Ismael Castilla en Bogotá. Una de las funciones de este depósito era el de almacenar, conservar los productos del café, pero también otros productos agrícolas. Además, también tenía la función de la compra y venta y distribución de estos productos. En este depósito trabajaban muchas personas, entre esas los coteros, que cargaban y descargaban los productos que venían de otras partes, que llegaban aquí a este depósito y los llevaban a Santa Marta, a otros países. De los 17 años poniendo bulto ahí, descargaron los camiones con café ahí en Almacafé, Pergamino o Excelso. Es muy hasta que se acabó Almacafé. Venía café Excelso de Pereira, Armenia, Cartago, eran 30, 40 mulas que llegaban en el día. Y ese café, cuando no había los vagones del ferrocarril que lo llevan para Santa Marta, había que descargarlo todo ahí. Todavía mucho trabajo, mucho. Y la tonelada era a 20, cuando yo entré era 20 por la tonelada. Porque era más barato echarlo en el ferrocarril que no es mula para Santa Marta. Todos lo traen hasta acá y ahí lo echaban en el ferrocarril para Santa Marta. Habían 2 cuadrillas. Una de unos carros viejos que les decían la flota humo, y la cuadrilla de aquí de Almacafé, los de los costeros también, pero no tenían seguro, no tenía nada. En ese tiempo, don Joaquín Sánchez era el gerente de Almacafé. Este señor murió de un infarto ahí. Plata, lo que ganaba uno, porque todo era barato en ese tiempo, ¿verdad?
ferrocarril de Honda nace a finales del siglo XIX. Se lo han dado a Próspero Pereira Gamba para que haga una línea férrea entre La Noria, hoy Arrancaplumas, hasta Caracolí. Y pasan el contrato a Francisco Javier Cisnero, quien desarrolla esa línea férrea. En 1882, en el mes de diciembre, se entrega el tramo de Honda. A finales del siglo XIX y llegando a 1906 en el siglo XX, los ingleses con el ferrocarril de La Dorada adquieren terreno para ampliarlo, para ampliar más la línea férrea. Entonces ya no queda donde está ubicada la antigua entre hoy Arrancaplumas y Caracolí, sino que llega a este sitio en 1906 y se empieza a construir esta estación que es de La Dorada Railway Company. Así que el ferrocarril, su ocaso es en el siglo XX, aproximadamente 1986, aquí, en este sitio, tenía el nodo de esa carga proveniente del sur, del centro y que iba hacia el norte. A recibir un cargo de guardagujas. Me tocaba cambiar switch cuando un tren venía por la primera o si iba a entrar por la segunda, entonces me tocaba cambiar el switch. El tren que venía por la principal, yo le hacía el cambio. Yo ya sabía porque el telefonista me llamaba, me informa uno. Viene un tren de Salgar para México, tiene que meterlo por la segunda. Entonces me tocaba eso. Llegaba ya cuando el tren de entrada iba a llegar, yo le cambiaba y el de entrada por la segunda. Quedaba la principal libre. Eso en la estación de México. Un punto que yo trabajé en la estación de México y ahí me tocaba venir hasta un punto que se llama el Triángulo. Hasta ahí me tocaba venir a cambiar switches, que eso queda casi frente a la meseta dorada. Ahí quedaba un switch, me toca venir a cambiar ahí porque por ahí te entraba el tren para rumbo hacia la dorada. Pese a accidentes como los bancos de arena, los meandros o los continuos cambios en el curso del río, el Magdalena siempre ha sido navegable. Inicialmente, con embarcaciones pequeñas como estas, que eran las canoas, que se elaboraban con troncos de árboles que se encontraban en los alrededores del río, o como se elaboran actualmente a partir de tablas que se ensamblan. Posteriormente, estas canoas se alargaron, se hicieron mucho más grandes y constituyeron lo que se denominaron los champanes, que ayudaron a transportar un volumen mayor de carga y de pasajeros, lo que significó también un esfuerzo y un gran infierno para los esclavos que se encargaban de remar río arriba para traer esos volúmenes de carga. Después llegaron los vapores, que son las embarcaciones que se desarrollaron a partir de la revolución industrial con la máquina de vapor. Muchísimos vapores circularon por acá o llegaron hasta acá porque no pudieron pasar nunca esta, que se considera el principal accidente y la mayor dificultad en el río Magdalena. Es el llamado Salto de Honda, un accidente geográfico que fracturó en dos la geografía en Colombia y la geografía del propio río Magdalena. ¿Qué viene para Industriosos? Vienen recorridos por nuestro pueblo patrimonio, donde levantaremos bitácoras de campo para realizar un guión del patrimonio industrial hondano. Viene una exposición sobre patrimonio industrial hondano en el 2024. Viene una propuesta de marketing de ciudad. Somos pueblo de patrimonio por su arquitectura, su paisaje, su geografía, su gente, por esa gran historia. Y ojalá algún día sea patrimonio mundial de la humanidad. Para terminar brevemente, pues queremos decirles la época dorada de la industria hondana terminó, fue muy importante para toda Colombia, fue el gran nodo del desarrollo industrial en Colombia durante más de un siglo.
ya terminó por diferentes razones, como los procesos de reconversión industrial que se han dado pues, en el país y en el mundo, sobre todo desde finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, por las crisis económicas también, por la crisis también de los ferrocarriles, de la navegación en el río, la crisis de los ríos también, y porque hubo también unos procesos de movilización de muchas industrias hacia otros puntos, digamos, mucho más ligados a las capitales de los departamentos, que es como la manera como se organiza regionalmente el país. Entonces, todo esto se fue moviendo hacia otros lugares. Para nosotros es muy importante este trabajo que estamos desarrollando, pues porque primero nos interesa guardar esa memoria que está muy ligada a la gente que todavía vive en Honda y que trabajó y que estuvo vinculada a esta actividad. Dos, porque justamente todas estas arquitecturas y la manera como se configuró el pueblo, el municipio, pues está muy ligada a esa historia industrial y queremos plantear por lo menos inquietudes respecto a lo que puede ser el futuro del municipio de cara a esas condiciones ya estructurales que se tienen, a la configuración urbana que se tiene, digamos, en la medida en que se puedan reutilizar ciertos espacios, se puedan también desarrollar actividades colectivas ligadas, por ejemplo, a la industria del turismo, que es como la gran apuesta que está haciendo en este momento el municipio y buena parte del país como alternativas para generación de recursos en zonas donde hubo transiciones como las que hemos tenido. Entonces, poder plantear como alternativas para el desarrollo urbano. Y finalmente, Honda, pues como les decíamos al principio, hacen parte, están concentradas están en el centro del país, estamos como en el centro de una estrella geográfica que sigue siendo muy importante pese a muchos cambios que ha habido. Entonces, nos interesa también como plantear esa centralidad que tiene, que históricamente ha tenido Honda, y que esa centralidad pueda generar como nuevas dinámicas, ya seguramente no vinculadas con esas industrias de otros tiempos, pero sí con la manera como estamos ubicados en un punto de cruces, de caminos que llevan a diferentes lugares del país. Entonces, esos son como los retos que tenemos, por lo menos en el mediano plazo, y poder utilizar elementos como esta ruta, que ustedes la pueden ver en nuestro sitio que se llama industriosos.com, en internet, pueden entrar ahí sin ninguna restricción y poder tener acceso a esta información. Y bueno, para terminar, vamos a hacer lo que debimos hacer al principio, ¿no? Fue presentarnos. Bueno, mi nombre es Natalia Cardona y yo soy politóloga, soy miembro del semillero de industriosos de la Casa Museo López Pumarejo, ya llevo algunos años en el tema de la gestión cultural y también en torno también a estos temas tan importantes que son sobre el patrimonio industrial en Honda. Y además de lo que contaba Jorge, pues yo quería añadir alguna cosa más y es como todas las actividades que hemos venido realizando con los jóvenes y niños de las instituciones educativas en torno a como que conozcan esos espacios industriales, mostrarles a través como de la ruta que hemos realizado, que conozcan y asimismo pues, también que ellos repliquen a otros jóvenes y también a sus familias como el sentido de pertenencia como de esta cultura industrial, ¿sí? Y además también de lo que es la industria de la navegación, en torno, pues, digamos, actividades que se han realizado, como ustedes vieron en el video, acerca de la carpintería Rivera, y también, pues, cómo funcionaban los barcos a vapor. Entonces, como que los chicos y los niños conozcan ese tipo, digamos, ese tipo de industria, ¿sí? Que solamente, pues, no solamente tenemos como arquitectura, ¿sí? Lo que es la zona colonial, todo esto, sino también hay un patrimonio industrial que muchas veces gente que no lo ve, ¿sí? Pasa por allí desapercibido, pasa por desapercibido como a recorrerlo, pero digamos ahí existió algo que le dio, digamos, como una importancia a Honda, como un puerto, como uno de los principales, digamos, donde estaban los principales puertos fluviales del país y donde entró mucha mercancía y salió mucha mercancía al extranjero. Entonces es muy importante como mencionar esto. Bueno, Jorge.
Bueno, y pues esa es parte de las actividades que desarrollamos en la Casa Museo Alfonso López Pumarejo. Somos parte del Museo Nacional de Colombia, estamos en la región, diferentes museos que están ubicados en regiones de Colombia. Yo soy Jorge Rodríguez, dirijo este museo, que para mí es el mejor museo del mundo mundial. Y bueno, no sé si de pronto por la metodología que se tiene planteada, algunas excedidos en tiempo ya, o sea que no. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, Gracias a seguimos vosotros. con la jornada. Venga, Gracias. muy bien. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por la oportunidad de poder participar. En esta ponencia, bueno, quería dar un enfoque un poco general, ¿no? Estoy empezando la investigación y quería contaros un poco el enfoque que quiero darle, ¿no? Pasarle. Ahí. Para comenzar, quería comentar un poco pues, temas que se han tratado mucho, ¿no? A lo largo de estas jornadas, ¿no? Como la importancia que tiene el patrimonio industrial, pero a la vez que aunque se haga divulgación y jornadas como estas que ayudan mucho, para mucha población sigue siendo desconocido y además, por desgracia, también en muchas ocasiones pues ha desaparecido, ¿no? Entonces, vemos como la importancia de poder acercar todo este patrimonio a la sociedad, pero además hacerlo desde el punto de vista de la inclusividad, del diseño inclusivo, de la accesibilidad, para que todas las personas puedan disfrutar de él, puedan conocerlo, ¿no? Ya sean niños, sean mayores, sean personas con discapacidad o incluso simplemente la sociedad en general que igual no es experta en el tema, ¿no? Entonces, de estos aspectos surgen como varias preguntas, ¿no? El tema de cómo poder acercar esta arquitectura, ¿no? De manera atractiva, de manera accesible e inclusiva. Cómo hacerlo en el caso de la arquitectura que haya desaparecido y además cómo aprovechar las nuevas tecnologías como herramientas, ¿no? Para el tema de la accesibilidad universal y también, bueno, como complemento, ¿no? A los métodos más tradicionales. Os traigo unas pinceladas de un poco los antecedentes, ¿no? De por qué surge esto. Por una parte, realicé, bueno, aunque estoy haciendo el doctorado de arquitectura, soy ingeniera en diseño industrial y realicé pues, trabajo de fin de grado sobre el tema de la accesibilidad en patrimonio. En este caso, pues es un yacimiento romano en Tiermes, en Soria. Y por otra parte, a nivel profesional, en la empresa Abgeo, que es de aquí de Gijón, hemos realizado varios proyectos de innovación relacionados con eso. El modelado 3D, las nubes de puntos, la simulación o la realidad virtual. Entonces parte un poco todo de este tema. Y con ello lo que se quiere lograr pues, es generar esos recursos de información accesibles e inclusivos, ¿no? Para esta vez pues, centrarlo sobre todo en el tema del patrimonio industrial de aquí de Asturias. Este proyecto, bueno, esta investigación se enmarca dentro del proyecto de investigación del Laboratorio de Paisaje Arquitectónico y Patrimonial y Cultural de la Universidad de Valladolid, dentro del proyecto que tiene de accesibilidad y diseño inclusivo en paisajes patrimoniales. La presentación o la investigación, ¿no? Se estructura en 3 fases. Una primera fase es de análisis, una segunda de captura de la información y procesado y por último la generación de estos recursos. Os traigo unas pinceladas, ¿no? Algunos ejemplos en tema de accesibilidad. Muchas veces en arquitectura, cuando pensamos en accesibilidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es la física, pero se quiere enfocar en muchos más aspectos, ¿no? Como el tema del cognitivo, sensorial, auditivo, ¿no? Visual. Y aquí se ven varios ejemplos de recorridos sensoriales, itinerarios así con diferentes métodos que atraen a toda la población, ¿no? De manera tanto físico como pues, incluyendo pues, pinceladas virtuales para ayudar, ¿no? En este análisis en tema también de patrimonio podemos ver que cada vez es más habitual el uso de la realidad virtual aumentada para mostrar pues, espacios que no existen, ¿no? Que ya están desaparecidos, como método de una herramienta inmersiva educativa que favorece un poco las visitas a las personas, ¿no? También pues, casos muy conocidos como las maquetas a escala para la orientación o bueno, pues diferentes carteles de wayfinding con códigos QR e información ampliada, ¿no? En Internet. La segunda fase es el tema de la obtención, ¿no? De los datos de la realidad. Por una parte, lo que sería el modelado 3D, la geometría, los colores, pues se obtienen con diferentes métodos de captura. En este caso, en la imagen podemos ver el mobile mapping, pero también puede ser láser de escáner terrestre o aéreo. Con ello, una vez obtenido, se procesa, se consiguen estas nubes de puntos, que además vienen acompañadas pues, con diferentes imágenes georreferenciadas y panorámicas.
y con esto pues se genera ya luego finalmente el modelo digital que deseemos. Por último, el último apartado sería el tema ya de generación de estas visitas, que además de los datos que tenemos más geométricos, más visuales, pues se debe hacer una recopilación de todas las informaciones que hay muy extensas sobre estos espacios, ¿no? Para jerarquizarla y generar estos recursos de información adaptados a estos entornos. Generando, pues eso, visitas virtuales, maquetas táctiles, todo ello combinado, ¿no? Para poder abarcar al máximo estos espacios. En cuanto se van a realizar diferentes casos de estudio, primero que se están analizando, bueno, es un tema que ya se ha comentado muchas veces y es, por desgracia ya no existe, ¿no? Que es el tema de las baterías de coque. Y entonces se trata, pues este caso es el tema del patrimonio que ya no está, ¿no? Entonces, para ello, bueno, pues se parte un poco este caso a través de una nube de puntos que se capturó antes de su derribo, ¿no? Con diferentes métodos, con tema de mobile mapping, láser scanner y dron. Y se tiene, como se comentó, pues eso, pues imágenes, vídeos aéreos y varias información a nivel de geometría. Se van a realizar diferentes también análisis. Bueno, más que análisis, pues el leer, ¿no? Recopilar toda esta información que existe, pues aquí es un análisis breve, ¿no? Del nivel del docomomo industrial, que ya es lo que comentaron anteriormente, ¿no? Del tema de Yaranes y de Ensidesa, y se va a seguir completando toda esta información para generar luego pues, los recursos de información con un resumen adaptado, ¿no? E inclusivo para esto. Aquí os traigo un vídeo un poco de la captura. Y bueno, quería mostrar un poco lo que fue la captura de este entorno, ¿no? Antes de su derribo para el ayuntamiento y mostrar un poco pues, los inicios de lo que estoy desarrollando, que es un poco, de momento al final, estas nubes de puntos tienen demasiada información, son millones de puntos y al final son muchas gigas, ¿no? Entonces al final hay que procesarlas, hay que hacer un poco de limpieza para poder luego tratarlas, ¿no? adecuadamente para los siguientes pasos. Entonces, bueno, en la imagen se puede ver, ¿no? La extracción del suelo, ¿no? Por clasificación de diferentes elementos, como pueden ser suelos, vegetaciones o tubos, y se genera luego la malla y luego también pues eso, la separación de los diferentes edificios para poder, ¿no? Hacerles el estudio por separado y que no sea lo del entorno, ¿no? que haga sombra de cada uno de ellos. Y nada, es un poco hasta aquí lo que llevo desarrollado, ¿no? Hasta ahora y es un poco el enfoque que quería compartir con vosotros, ¿no? Y nada, a partir de aquí sería pues, seguir analizando toda esta temática de diseño inclusivo, seguir avanzando en el caso, ¿no? de las baterías de coque d'Avilés, estudiando mucho más toda la información que hay y generando estos recursos. Y nada, pues para acabar no quería comentar eso, que la importancia del diseño para todos, del diseño
inclusiva para, mediante la accesibilidad, pues poder acercar a todo el mundo estos entornos, ¿no? Hacer así visitas sin barreras y garantizar un poco que se evite la exclusión cultural. Y un poco es esto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, reiterar los agradecimientos a Incuna y a la organización de estas jornadas por otorgarnos este espacio para compartir experiencias. Y ya rápidamente paso a presentar mi ponencia, mi caso de estudio, que bueno, se diferencia un poco de lo que hemos visto esta tarde porque por lo que he ido viendo habéis presentado experiencias y proyectos de musealización y rehabilitación. Pero bueno, yo vengo a exponer el caso de un patrimonio industrial que se encuentra totalmente abandonado y desatendido. Bueno, unas pinceladas sobre patrimonio industrial y reflexiones que, como todos sabemos, ha sido durante un largo tiempo un elemento tanto olvidado como desatendido. Y entendemos que la proliferación de esta tipología de patrimonio se debe al cese de una actividad, lógicamente, previa y principalmente a los procesos o el proceso de desindustrialización, el cual se agrava en los territorios en los que se dan fenómenos que se resumen en esta tabla: la obsolescencia productiva, la degradación ambiental y la estrategia de compañías multinacionales. Bueno, la desindustrialización, desde mi óptica, desde la óptica de los geógrafos, entendemos que tiene un impacto territorial que destruye tejido empresarial, produce descapitalización del territorio y despoblación y una falta de oportunidades generalizada. Pero también existe una interpretación positiva que intenta ver el lado bueno, si es que existe, de este proceso, como la dada por Paz Benito y Pisabarro, que entienden que se posibilitan nuevas adaptaciones creativas para implantar nuevas actividades alternativas y a la vez nuevos estilos de vida más sostenibles. Bueno, no sé de la parte de arriba, pero bueno, el patrimonio industrial, tanto su concepto como su concepción por la sociedad, ha ido evolucionando afortunadamente desde finales del pasado siglo y pasa a formar parte de las estrategias de desarrollo local y desarrollo rural también, por su carácter de elemento singular y dinamizador. Gracias. Bueno, para resumir este proceso, se entiende que la desindustrialización tiene consecuencias principalmente negativas sobre el territorio y se ha agravado o no se ha conseguido paliar gracias a políticas obsoletas centradas en crear recursos mediante la financiación pública. Da lugar a un patrimonio industrial que es un vestigio de una actividad del pasado y en las últimas décadas se ha conseguido una valorización por parte de la comunidad científica y también se ha tenido en cuenta desde el ámbito legislativo. Bueno, la regeneración territorial es la última etapa, hay estudios que la definen como la última etapa de la desindustrialización, en que se abre un espacio de oportunidades para aprovechar las capacidades de cada territorio y la reutilización de elementos con alto potencial. Es decir, pasamos de políticas obsoletas que se centraban en crear nuevos recursos en reutilizar los elementos que ya tenemos. Bueno, la estación de tren de La Bañeza, que efectivamente La Bañeza tuvo tren y estación. Bueno, por resumir ya este proceso, la desindustrialización en el interior de España fue un poco más acusada, se produjo una pérdida de peso productivo y se abandonaron instalaciones e infraestructuras. Para abordar esta regeneración territorial se hace necesario apostar por nuevas actividades alternativas e innovadoras. Entonces entra en juego nuestro caso de estudio, como es la antigua línea ferroviaria de Plasencia a Astorga, que formaba parte de la antigua Vía de la Plata, que se clausuró a finales del siglo XX, como muestra de esa desindustrialización, y aún no ha encontrado alternativa, que tal vez se pueda encontrar gracias a ese enfoque de regeneración territorial. Bueno, como geógrafo me gusta contextualizar espacialmente el área de estudio, entonces bueno, voy a dar unas pinceladas también. El área de estudio se comprende entre los municipios de Astorga y La Bañeza, pero también incluye San Justo de la Vega, Valderrey, Riego de la Vega, Santa María de la Isla y Palacios de Valduerna. Las cabeceras comarcales en 2023 son unas ciudades pequeñas, de 10.321 habitantes Astorga y La Bañeza de 10.047. Históricamente ha sido un poco mayor Astorga, pero vemos que en la actualidad se están igualando. El resto de los municipios en 2023 tan solo suman 3.700 habitantes, o sea, estamos en un entorno puramente rural. También hacer un poco referencia a ese proceso histórico de despoblación. En Astorga encontramos el máximo poblacional en el 96,
con respecto al año 2023, supone un descenso del 17% de la población y en La Bañeza, desde el 2009, casi un 10%. En el caso de León, la Diputación de León en 1967 ya encargó un ensayo de diagnóstico económico de la provincia que advertía que la dinámica leonesa, principalmente centrada en la industria y en la industria minera, necesitaba una diversificación de la economía para soportar la demografía de aquel entonces. Pero bueno, los datos actuales demuestran que no ha sido así y eso se resume en los cambios de la estructura demográfica entre los años 70 y el 2016, que bueno, los municipios medios han reducido su número notablemente y por el contrario han aumentado los municipios de menor tamaño, los que se encuentran entre 100 y 500 habitantes. Los planes de Diputación tampoco hicieron caso a esta. Es un poco paradójico porque la Diputación encarga este estudio, pero después, posteriormente, los presidentes que se suceden no hacen caso y no se enfocan en la diversificación sectorial, como pudo ser el sector ferroviario y de transportes, que sí que es verdad que en León ha tenido recientemente una mayor importancia, pero tal vez sea un poco tarde. Bueno, aquí vemos la dinámica demográfica, que todos los municipios del área de estudio tienen una tendencia claramente negativa que se agrava en los municipios de carácter más rural. Como vemos, La Bañeza en tono naranja, Astorga en tono azul clarito, pues sigue una tendencia, aunque negativa, mucho menos acusada. Bueno, por hacer referencia también a la comarcalización de grandes estudiosos de la provincia de León, como López Trigal y Cabero Diéguez, estas ciudades y este área de estudio en realidad se encuentran en dos comarcas, la tierra y la ciudad de Astorga y la tierra de La Bañeza. Pero bueno, aparte del elemento antrópico como es la vía de la Ruta de la Plata, el elemento natural que también hemos encontrado en común es el río Tuerto y la terraza fluvial y su vega, como un poco de justificación de la elección del área de estudio. Unas pinceladas de Astorga, que es históricamente una encrucijada de caminos y centro funcional tanto judicial y cabecera de servicios. Y La Bañeza también es un centro un poco diferente porque las relaciones mercantiles se enfocan más en su ámbito comarcal por los caminos y valles históricos, pero también en las vías de comunicación, que tienen gran importancia en los dos núcleos. Y el desarrollo de la Plasencia Astorga tuvo un impacto bastante notable en el desarrollo urbanístico de los dos núcleos. Bueno, entramos ya en el caso de estudio, la línea ferroviaria de Plasencia Astorga, que bueno, como todo eje ferroviario, como toda infraestructura, un sistema de transportes permite la articulación de los territorios y su interconexión. Durante la primera mitad del siglo XIX se inauguran las primeras líneas en España por dos principales motivos, como son las necesidades de las compañías concesionarias, por necesidades puramente empresariales, o por la rentabilidad según los flujos de pasajeros y mercancías. Se utilizaron antiguos caminos borbónicos de carácter radial, pero afortunadamente alguno, por ejemplo, como este, de carácter romano, de carácter periférico para optimizar las distancias y la accesibilidad. El ferrocarril de la Vía de la Plata unía diferentes trazados para conexionar los puertos del norte, como es el caso del puerto del Musel de Gijón, con los del sur y entre medias todas las regiones occidentales. Este tramo de Plasencia Astorga se inauguró al completo en 1896. Bueno, aquí un ejemplo de la estación, bueno, de los edificios de clasificación en Astorga, que bueno, supuso una oportunidad de desarrollo para estos territorios porque prestaba un servicio a la población y un servicio alternativo de mercancías, que no necesariamente tenía que centralizarse todo en Madrid y agilizaba mucho los viajes. Pero bueno, el 1 de enero de 1985, un ajuste ferroviario a nivel nacional dejó sin tráfico de pasajeros el tramo entre Plasencia y Astorga y en el 95 se cierra definitivamente. Se cerró también el tráfico de mercancías. En cuanto a la línea al completo, gracias a trabajos de fotointerpretación y con imágenes satélite, imágenes aéreas, hemos concluido que la mayoría de la vía de comunicación se encuentra clausurada, pero es que además el 45% de toda la vía se encuentra desmantelada. Lo que quiere decir que han desaparecido todos los restos de la actividad del pasado, tanto las traviesas como los rieles, los balastros. El camino natural, por ejemplo, lo que se ha desarrollado en el sur de Salamanca y el norte de Extremadura, es una vía verde de La Plata. Que bueno, aquí lo ejemplificamos y bueno, se entiende que es una actividad
una apuesta por una actividad alternativa, como es el turismo, pues, el ocio y el turismo en la naturaleza, pero no se ha respetado el valor testimonial y patrimonial del elemento, porque como vemos en la imagen, sí, queda el camino por donde transcurría la antigua vía, pero no imaginamos que por ahí pudo transcurrir en algún momento una vía de ferrocarril. Afortunadamente, entre comillas, el tramo entre Astorga y La Bañeza está aún sin desmantelar y se le pueden otorgar nuevas funciones respetuosas con su consideración como parte del patrimonio industrial. Bueno, referencia al Plan Nacional de Patrimonio Industrial, también recalca que estos bienes se deben entender como un todo integral compuesto por el paisaje en el que se insertan. Aparte de la propia infraestructura, hay que entender el paisaje que fueron confeccionando gracias a su desarrollo. El caso de entre Astorga y La Bañeza supone casi 30 kilómetros y es uno, como he dicho antes, de los que se encuentra clausurado pero no desmantelado, y se dispone de una serie de recursos tanto culturales o patrimoniales como puramente ferroviarios. Esto se entiende como el trazado ferroviario más las infraestructuras asociadas. En este tramo, bueno, tenemos aquí la estación de La Bañeza, que es la única que verdaderamente ha recibido un nuevo uso porque alberga asociaciones culturales y juveniles del municipio. También la estación de Astorga Clasificación, que es la que veíamos anteriormente en la imagen, pues se encuentra en un avanzado estado de degradación. La estación de Valderrey, la estación de Riego de la Vega, que bueno, es el número 4, que desgraciadamente ya no se encuentra en pie, o sea, fotos de 2005, y en la actualidad ya está derruida. Y bueno, y por último, el apeadero de Santa María de la Isla. La propuesta de intervención, rápidamente, para que no se me vaya el tiempo, es que partimos de un conjunto en avanzado estado de degradación, pero afortunadamente todavía lo tenemos presente, aunque muy pocos elementos se le han otorgado un nuevo uso. Así rápidamente, sin profundizar mucho, se proponen 2 programas, uno de turismo alternativo, que se centra en 2 acciones: creación de un museo territorial, es decir, igual que se ha desarrollado una vía verde, pues una vía verde paralela en el que se puede ir observando la propia vía de comunicación, las estaciones. Bueno, y este museo, como he dicho, estaría articulado por la propia vía. Y la restauración y mantenimiento iría acompañado del primer programa para limpiar y señalizar los elementos y consolidar los restos y rehabilitar aquellos elementos que se consideren que todavía pueden cumplir una función. En cuanto a las conclusiones, bueno, volver a ahondar en la idea del patrimonio industrial como recurso singular y que tiene potencial para dinamizar un determinado territorio, y es capaz de articular las nuevas estrategias de desarrollo local para crear valor añadido en este territorio. Las iniciativas que se proponen permite recuperar tanto el paisaje como el elemento y el escenario industrial en sí, pero otorgándoles un nuevo uso completamente diferentes, que de eso se trata, respetando su pasado y su esencia, como pueden ser el turismo sostenible o el ocio. Una reflexión más ambiciosa que, bueno, que se lanza aquí al aire y que requeriría de un estudio mucho más profundo sería, como ya ha habido propuestas tanto a nivel nacional como desde los diferentes ayuntamientos y asociaciones, reapertura de la Vía de la Plata, pero tal vez la reapertura de un tramo entre Astorga y La Bañeza en modalidad de cercanías o algo similar, para articular un territorio que en suma congrega unos 25.000 habitantes. Y bueno, reforzaría el estatus de cabecera comarcal de las 2 ciudades, de estas pequeñas ciudades, pero también le otorgaría nuevos servicios al medio rural por el que transcurre. Y bueno, en definitiva, es un recurso alternativo y valioso para revitalizar territorios a través de su inclusión en las políticas de desarrollo local. Pero es importante, algo que se ha venido recalcando aquí en muchas ocasiones, el compromiso tanto público como privado y trabajar todos en la misma dirección. Y bueno, ya la bibliografía, y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Incuna por la oportunidad de presentar esta nueva experiencia que tenemos en el Ecomuseo. Soy Vanessa, responsable de gestión del Ecomuseo Minero del Valle de Samuño. Me acompaña Aida Antuña, técnico de turismo del Ayuntamiento y propietario del Ecomuseo. Y os vamos a contar una nueva experiencia que hemos diseñado en este espacio museístico. En primer lugar, indicar que la recuperación del Pozo San Luis en la Nueva hace más de 10 años
y su conversión en el Ecomuseo Minero del Valle de Samuño tuvo como principales objetivos preservar y mantener el patrimonio industrial, dar a conocer la cultura minera, dinamizar el entorno y crear sinergias con la comunidad y, sobre todo, dar un futuro a nuestro pasado. La gestión de este espacio por parte de la UTE Sadim Global desde el año 2017 persigue, de la mano del Ayuntamiento de Langreo, cumplir con estos objetivos iniciales. Para Sadim, como parte del equipo de gestión y experta en recuperación de patrimonio minero, preservar y conservar el conjunto patrimonial es una prioridad, si bien se trata de una tarea complicada y costosa. Sabemos que una instalación sin vida es una instalación abocada al deterioro, y los periodos de cierre en el Ecomuseo Minero esto nos demostraban. Es por esto que buscamos una desestacionalización de la actividad turística que implique la apertura del espacio durante todo el año. Estamos orgullosos de nuestro pasado, de nuestro entorno y de nuestra cultura minera. Ayer se comentaba en una mesa que no tenía que ser objetivo el aumento de visitantes. Para nosotros sí lo es. Lógicamente no es nuestro único objetivo, pero sí que lo es, porque lo que conseguimos con esto es que nos ayuden a transmitir nuestra cultura minera más allá de nuestro territorio, además de conseguir mantener ese patrimonio que tenemos. Desde el Ecomuseo transmitimos al visitante la necesidad de conocer nuestro entorno, más allá de nuestro espacio patrimonial. Les invitamos a salir, las puertas del Ecomuseo están abiertas al poblado de La Nueva. Les invitamos a que hablen con sus gentes y a que accedan a ese patrimonio inmaterial conociendo su historia. Colaboramos y apoyamos las iniciativas de nuestra comunidad anfitriona, desde el Trail Valle de Samuño, que corre por nuestra galería minera, pasando por la refundación del equipo de fútbol de La Nueva este mismo año, antaño formado por los propios trabajadores del Pozo, o el mercado de la industrialización son algunos de estos ejemplos. Una vez alcanzado desde el Ecomuseo un número estable de visitantes que nos ayudan a mantener y preservar el patrimonio, a los que transmitimos nuestra cultura minera y con los que dinamizamos el entorno, es hora de ir más allá. Intentar llegar a personas que a priori no se sienten atraídas por el turismo industrial y utilizar el Ecomuseo para crear sinergias con los distintos actores de nuestro territorio. Y persiguiendo esto surgió esta idea. Utilizar nuestro emblema, el tren minero, para unir historia, patrimonio y gastronomía. Unir pasado, presente y futuro. Esta visita fue ideada y diseñada por un representante de cada una de las tres patas que articulan esta visita. Por el Ayuntamiento de Langreo, a través de su técnico de turismo, Aida Antuña, desde la empresa de gestión, en mi persona, y uno de los empresarios locales, Aitor Vega, afinador de quesos. Y sin más, os presentamos el tren gastronómico Destino a los 5 sentidos. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice? They say it's better nicer than you run. Little sister, don't you do what your big sister done? Let's go now. Buenas tardes, no sé vosotros, pero yo cada vez que veo esto me entra un hambre que me apetece comer la pantalla. Bien, pues como acabamos de ver, lo que tratamos de crear aquí fue un viaje a los 5 sentidos, un viaje sensorial en el que el visitante se pudiera sumergir dentro de esa galería minera, dentro de ese viaje, y a través de sus galerías, de la comida, del olfato, de esa sensación de estar en la mina, poder disfrutar de esa experiencia, una experiencia que sin duda lo que nos dicen los que ya la pudieron disfrutar es que deja huella. En Langreo estamos basando nuestra estrategia turística en 3 ejes principales. Uno que es el turismo industrial, con el Ecomuseo Minero Valle de Samuño, que es nuestro buque insignia. Ya estamos superando las 37.000 visitas anuales, con lo cual, bueno, pues cada año vamos avanzando y muy satisfechos.
El patrimonio industrial, porque esto además se enmarca dentro del paisaje protegido de las cuencas mineras, y una tercera pata que es común a todo el Principado de Asturias, que es la gastronomía, con una fiesta que tenemos ya declarada de interés turístico regional. Pues aunando todo esto, creamos este tren gastronómico en el que ponemos un poco de manifiesto no solo nuestro patrimonio industrial, sino también todo lo que tenemos al lado, como es todos esos valores, ese producto local, esos productores, cocineros, que sin duda son un valor añadido a nuestro territorio industrial. Bien, pues este tren gastronómico que acabamos de ver, parte bueno, pues con ese boleto de tren, con el itinerario que vamos a seguir. Tenemos un maestro de ceremonias que sin duda es un lujo, que es David Castañón, autor del libro Les Fartures, y él va bueno, pues guiando todo este itinerario y hablando de primera mano, que la mayoría de los casos con esos productores que están muy orgullosos de su producto, porque todo es producto local, salvo uno, que además es el primero, que es la copa de bienvenida de Viuda de Angelón. Esto se sirve a la entrada en la estación y es el único productor que no es de Langreo, porque no tenemos este producto, con lo cual nos fuimos al concejo vecino y se sirve esta sidra Rosé Pomar y sidra ecológica, pues para romper un poco el hielo y dar esa bienvenida a los visitantes. A continuación, vamos pasando al tren, nos ponemos los frontales y el visitante encuentra una sorpresa, que son esas rocas de Migalla, que es un productor local y que además creó con mucho cariño un producto que son les marusines, que es ese homenaje en forma de roca a las mujeres, hijas, nietas y a todas las mujeres en general que tenían vinculación con la minería. Muchas por las que esperaban en casa a ver si sus maridos volvían a casa del trabajo, o bueno, todas las que hacían labores que no se veían, ¿no? Muchas veces en la minería. Bueno, pues esos marusines es ese dulce homenaje que hace Migalla y que creó Exprofeso para este tren gastronómico. El viaje lo vamos haciendo con una locución de Cecilia Vega, periodista también de nuestro concejo, y nos va narrando un poco cómo vamos pasando del exterior a sumergirnos dentro del socavón Emilia hasta llegar a 32 metros bajo tierra. Paramos el tren y nos bajamos a ver la veta de carbón. Hay un momento en el que se apagan los frontales y el visitante ahí sí que siente la mina en su total profundidad, esa sensación, ¿no? que te sumerge de la temperatura, la humedad, el sonido, con ese agua cayendo, el olor incluso. Por eso hablamos de un viaje sensorial 360 grados. Vemos un poco lo que es la mina en su profundidad. Y llegamos ya a la parte más esperada, que es la de empezar realmente a degustar estos manjares de nuestra tierra, quesos de Aitor Vega, que es bueno, pues un auténtico maestro en el mundo del queso en nuestra región, con sidra de Yagar Alonso, que es el único yagar que tenemos ahora mismo en Langreo, sidra natural escanciada. Todo ello pues pone un inicio maravilloso. Dicen además que cosas, ¿no? Que el queso nunca encontraron un lugar donde se mantuviera mejor grado de humedad que en la mina, con lo cual, bueno, pues van a probar el queso además en su máximo esplendor. Subimos al exterior, al Pozo San Luis, y ahí nos recibe pues, el sonido de gaita y tambor, algo tan asturiano como es el sonido de la gaita y el tambor, para llevarnos a la sala de máquinas del Pozo San Luis de la Nueva, un edificio bien de interés cultural, y ahí comenzamos con el plato principal. Aquí sí que nos podemos adaptar un poco en función de la época del año en que nos encontremos y también, bueno, pues dando cabida a los distintos cocineros locales, productores que pasan pues desde estrella Michelin, como puede ser Ricardo Sotres, que ahora mismo le tenemos en un restaurante en Langreo, hasta Judith Astursabor, que hace unas conservas de raza autóctona maravillosas. Como os digo, todo producto local. Con cerveza, que tenemos también dos productores, bueno, tenemos más, pero aquí ahora mismo están participando dos productores de cerveza artesana local, con lo cual, bueno, pues como veis, abarcamos un poco todo tipo de producto. El postre, como no puede faltar, un momento dulce. Albert Confitero también nos creó una casadilla minera para este evento, una casadilla que realmente esa textura parece que estás probando el propio carbón, con un chocolate especiado. Y después de todo esto, pues qué mejor que un buen digestivo de una destilería que tenemos en Langreo, Kiber, que nos ha creado también un trago específico para este tren gastronómico, que es Tasto a Boca Rampla. Con notas musicales casi de artistas langreanos, pues unas veces chicos del conservatorio, como es la imagen que tenemos ahí, o dúos locales, ¿no?
Todo ello pone el punto final y un broche de lujo para esta experiencia gastronómica. Bueno, como nota final, las conclusiones de las primeras jornadas ya hemos realizado, bueno, se hizo una primera jornada piloto que fue en la que se grabó el vídeo que visteis anteriormente y con el que se presentó este tren gastronómico en Fitur este año, en enero. Ese piloto, bueno, fue con gente invitada del mundo de la gastronomía y realizamos una primera experiencia ya para el público en general. Hicimos 2 sesiones en mayo y otras 2 en junio. Fueron un éxito total y lo que descubrimos es que el 80% de los visitantes de estas primeras jornadas son nuestros propios vecinos, gente de la cuenca del Nalón y de la cuenca del Caudal, y más de la mitad de ellos no habían acudido nunca al Ecomuseo, aun teniendo casi todos familia y raíces mineras. Fue una manera de hacer que nos conociesen y que marchasen encantados, y todos ellos diciendo que iban a cada visitante que viniese, cada familiar, recomendarles venir al Ecomuseo a conocer la cultura minera, con lo cual conseguimos nuevos embajadores para nuestro Ecomuseo. Además de crear nuevas sinergias, como comentaba Aida, que es al final uno de los propósitos también, con los productores locales, haciendo colaboraciones de muy diversos tipos. Así que nada, os esperamos en esta nueva experiencia. La siguiente la tenemos ahora en el puente de noviembre, así que allí nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Barrera y el proyecto que tiene título Entre Ires y Venires, breve historia de la vida cotidiana en el antiguo barrio industrial del Alto. Para los que no conocen o no han escuchado sobre el barrio del Alto, es uno de los barrios fundacionales más relevantes de toda la ciudad de Puebla, uno de los fundacionales. Esto hay que aclararlo. Hay que hacer bastante hincapié en esta situación por todo lo que voy a proceder a explicarles de la manera más breve, porque me han avisado que ya no tengo mucho tiempo. Bueno, comenzando por esta cita que les voy a leer. No obstante los estragos del tiempo y de la miseria, el barrio del Alto aún revela la existencia de mejores días. Para quienes tampoco han escuchado sobre Hugo Leit, fue uno de los escritores que más tiempo se llevó en su obra, que relata a grandes rasgos la vida y obra de bastantes poblanos ilustres, donde se encarga de recopilar, hacer un análisis historiográfico bastante profundo sobre el Centro Histórico de Puebla, lo que hoy conocemos como Centro Histórico de Puebla, y pues me ha parecido encantador tener que echar mano de esta cita, porque si bien es una realidad que el barrio del Alto en pleno siglo XXI se encuentra un poco alejado de lo que ha sido, como ha nacido, pues la verdad es que tampoco se encuentra tan lejos de la memoria de las personas y de lo simbólico que sigue resultando para ellos. Ahora bien, quiero estar explicando que este proyecto está dividido y ha sido realizado durante 3 años consecutivos. Tiene como pretensión seguir desarrollándolo, pero a lo largo de estos 3 años se ha realizado un análisis historiográfico, un balance historiográfico sobre la memoria de la vida y del pasado industrial que ahí aconteció. No quiero aburrirlos mucho sobre el pasado industrial per se, como datos políticos, sino con otros temas. Bueno, el equipo está conformado por historiadores, arquitectos y diseñadores gráficos y algunas otras personas. Somos un equipo que actualmente se encuentra en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de distintas licenciaturas, que tiene como labor la multidisciplinaridad y la transversalidad de distintas disciplinas para representar a la delegación poblana que hoy en día está muy presente. Aquí tenemos al doctor Humberto Morales, atrás tenemos a Rubén Olvera, también muy importantes en Puebla con lo que al patrimonio industrial respecta. Y pues en Puebla también se quedó la doctora Celina Peña, pero a quien también le mandamos un afectuoso saludo.
pues bueno, este proyecto versa a grandes rasgos sobre el rescate de la memoria del patrimonio industrial actualmente con la vida cotidiana, que es en lo que se centra esta ponencia. Y me parece encantador porque creo que un título como es el de estas jornadas no ha podido describir nunca antes mejor la situación por la que está atravesando en este momento esta investigación, ¿no? Que es pues dinámicas patrimoniales en contextos postindustriales. ¿Cómo vive la gente? ¿Qué hizo después cuando las fábricas abandonaron la ciudad, cuando toda esta manera de entender la vida, de asumir las realidades? ¿Qué sucedió con la gente que no laboraba en las fábricas? ¿Qué sucedió con los habitantes continuos? Con la gente que vendía, que comía, que todos los días tenía que cruzar el río de San Francisco para poder acudir a sus empleos, para salir de la ciudad, porque también para quien no lo sepa, el barrio del Alto es uno de los barrios fundacionales que tenían su sede y que están en las inmediaciones de hoy entubado Río de San Francisco, que sería entubado en 1963 y que sería como una parte tenía como punto principal y como parte muy vital el agua. Desafortunadamente hoy en día ya no es algo que se pueda observar, pero era el corredor industrial del río Atoyac, el corredor industrial textil, que hoy en día pues por diversos motivos, en su mayoría por la capitalización y bienes de consumo, sobre la privatización de bienes de consumo, ha sido adoptado por el gobierno para utilizarlo con otros fines, ¿no? Pero bueno, siguiendo con esto, y como ya he mencionado anteriormente, esta ponencia se centra en la memoria y el olvido. Se han realizado diversas investigaciones, un análisis historiográfico, un balance muy interesante que ya va para 4 años, el próximo año, pero que tiene como punto y eje central la metodología de la historia oral. Hemos realizado diversas entrevistas para asumir, bueno, para intentar, porque pues si bien no lo hemos logrado del todo, para intentar entender qué recuerda la gente de las fábricas, para los que no vivieron ahí en ese momento, sino que más tarde se trasladaron, sobre su manera de asumir la vida, sobre su manera de asumir sus tradiciones, sus costumbres y pues en lo que se ha convertido hoy en día, ¿no? Pues a la derecha de estas fotografías podemos observar el mercado del barrio del Alto, muy famoso en la ciudad también por todo el contexto que involucra, pues está en las inmediaciones de la iglesia de advocación franciscana, del templo de San Aparicio, y pues que está dedicado a esta advocación. Más adelante observamos también algunas de las calles, el lavadero del Almoloya, muy famoso, que se conoce, al que acudían las mujeres todas las mañanas a reunirse, a lavar su ropa con jabón octagón, según afirman las fuentes a través de la metodología. Abajo tenemos un taller sobre bordado con los huehues, que es una imagen que podemos observar hacia la derecha, un huehue con su vestimenta, que es algo que está muy remarcado es algo que acentúa mucho a la población del Alto, que los identifica hasta la actualidad, ¿no? Ahora bien, si considero necesario seguir afirmando que uno de los puntos más importantes para nosotros como investigadores, como estudiantes de la licenciatura de Historia, es preguntarnos constantemente, ¿qué estamos entendiendo como patrimonio? Ya hemos escuchado sobre esto en algunas otras ponencias, pero si bien creo que es una cuestión que nos atañe a nosotros como investigadores, es también una cuestión en la que los ciudadanos tienen que interceder, ¿no? No tenemos que seguir fomentando el extractivismo científico, el extractivismo donde las personas no están involucradas, donde no se les involucra y donde pues solo se sigue extrayendo información sin dar una retroalimentación a los mismos habitantes. ¿Sí? Perfecto. Bueno, a manera de conclusión,
Uno de los puntos también muy importantes para el fomento de esta investigación es, como ya he mencionado, dejar de fomentar el extractivismo, y para ello el proyecto ha tenido como finalidad el desarrollo de tres vertientes del proyecto, que es cartografías de la memoria el año pasado, en la actualidad un nuevo planteamiento sobre la cartografía del mismo territorio, y sobre un producto que puede estar al servicio de la comunidad, que toma como punto fijo la realización de una guía con los lugares más memorables para los mismos habitantes, que a su vez será entregada a ellos, y donde se fomenta la participación social de la comunidad, la participación de las autoridades y de los investigadores. Ya, ahora sí, para finalizar esta cita del texto que escribimos, donde finalmente escribimos: ahí donde nadie quiera llegar, sí llegará la memoria. Proyecto Revitalización del Barrio del Alto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un verdadero gusto estar presente, ya casi finalizando la tarde. Mi nombre es Benjamín Portillo, estudiante de la licenciatura en Historia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Recalcando que ese trabajo no solamente es de mi autoría, sino que fue un trabajo escrito de manera conjunta con otros 3 compañeros, 2 de los cuales están aquí presentes. Les pediría que levanten su mano. Y a su vez, esa iniciativa forma parte de un conjunto de escritos, de trabajos que desde hace ya 3 años hemos venido realizando en torno a la revitalización, a la memoria obrera, fabril del Barrio del Alto de la ciudad de Puebla en México. Para esto nosotros nos centramos en algunas propuestas metodológicas para poder plantear nuevas iniciativas de revitalización, de conservación a futuro. Es esto sobre lo que nosotros trabajamos, y como antecedente elaboramos algunas etnografías urbanas que titulamos Cartografías de la Memoria, donde a partir de recursos de historia oral realizamos algunos mapeos sobre la memoria colectiva del barrio, sobre aquellos elementos que han sido significantes para las personas, para aquellos que han habitado, aquellos que ya no están, pero que dejaron sus recuerdos y que siguen siendo parte de aquello que todavía se platica en el barrio, de aquellos que ya no están, pero que a partir de estos recuerdos nos siguen significando bastante. Sobre esto tenemos tres ejes metodológicos. El primero, valorar, es decir, qué es aquello que se atesora por los habitantes del barrio. Para ellos, ¿qué es lo patrimonial? No se pretende solamente tener una actitud impositiva, decir esto es lo valioso, esto no, sino que a partir de las propias vivencias, a partir de las añoranzas de los habitantes que aún siguen estando en el Barrio del Alto, a pesar de que las fábricas ya no han funcionado, ya no funcionan desde hace varias décadas, a partir de esos elementos, ¿qué es lo valioso para ellos? ¿Qué es lo que ha quedado de esa vida obrera del pasado? El segundo punto es habitar, reconocer aquellos que siguen en el territorio, que siguen en el barrio haciendo comunidad, aquellas relaciones que siguen estando presentes, aquellos que todavía van al mercado, aquellos que todavía pasan por ahí, aquellos que siguen habitando, que siguen viviendo, que a lo mejor ya no forman parte de esas generaciones de obreros que trabajaron muchísimo tiempo en las fábricas textiles, pero sí aquellos que han llegado. Los barrios, las ciudades, todos los espacios donde nosotros nos encontramos, siempre se mantienen en constante transformación, en procesos que van y vienen, pero todas estas articulaciones son las que nosotros consideramos valiosas. Y por tercer y último punto está
recordar, es apreciar aquellas memorias, aquellos espacios, aquellas relaciones de los otros, aquellas que se sostuvieron en el pasado y el valor que esto tiene para seguirse conservando. Es decir, por poner algunos ejemplos, aquellos lugares donde los obreros iban a comer después de trabajar, aquellos lugares donde a lo mejor hasta se iban a emborrachar, porque es algo que pasa, aquellos lugares donde los niños iban a la escuela, donde las mujeres se reunían, donde platicaban, donde muchos se enamoraron, donde muchos conocieron tal vez a su primer amor, y a partir de esta manera generar un mapeo más integral, que es la mirada a futuro del proyecto, y con esto pasamos a la creación de un catálogo digital de inmuebles. Una forma de retribuir al barrio, de retribuir a la comunidad, y que sea algo que sirva a las personas, algo que ellos puedan reconocer y donde se puedan identificar lugares simbólicos en materia patrimonial respecto a la gran importancia fabril que tiene el Alto. He tratado de resumir bastante lo que hemos trabajado y bueno, con esto cierro mi participación. Muchas gracias. Bueno, ¿sí me escucho bien? Sí. Bueno, mi nombre es Cianya González y dándole continuidad a las dos ponencias anteriores del trabajo que hemos estado realizando mis compañeros y yo en la ciudad de Puebla, pues voy a hablar un poco sobre lo que va a ser el producto final. Y bueno, el título de esta ponencia es Cartografías del Espacio Vivido, la construcción de una guía del paisaje industrial del Barrio del Alto en Puebla, México. Y bueno, como objetivo, como ya lo mencionaron anteriormente, es construir una cartografía del patrimonio industrial del Barrio del Alto basada en dinámicas socioterritoriales y la memoria de los habitantes. Bueno, para hablar un poco más, nos remitimos igual a lo que acaba de compartirnos mi compañero Benjamín sobre las metodologías, ¿no? Bueno, con respecto al contexto histórico o a lo que en sí nos referimos para poder tener un poco más de contexto con lo que vamos a hacer con las cartografías, bueno, el Barrio del Alto, gracias al tema de del despojo de las fábricas y demás, o sea, también nos dimos cuenta de que estábamos trabajando con patrimonio que ha sufrido abandono, patrimonio que ya no existe porque los edificios han sido mal utilizados, han sido destruidos y demás. Nos dimos cuenta de que teníamos que encontrar otra forma de hablar sobre el patrimonio, sobre el pasado industrial del barrio, ¿no? ¿Y qué nos quedaba? Pues únicamente nos quedaban las memorias la memoria de las personas, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos, en vista de que no podíamos trabajar tal cual con el patrimonio edificado del barrio, para poder hablar sobre este pasado industrial, textil que posee, pues nos acercamos a las personas, ¿no? O sea, la mayoría de la población tuvo, bueno, ya de lo poco que queda de la población nativa del barrio, tenían familia que había trabajado o que habían tenido algún tipo de relación con el entorno fabril del barrio. Entonces nos acercamos mucho, bueno, también aquí nos remitimos a lo que decía Lefebvre, bueno, vamos a adelantarnos. Hicimos un poco de trabajo etnográfico, entrevistas para poder hacer una georreferenciación de espacios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hablando de la perspectiva de Lefebvre, que él hace distintas categorías con respecto al espacio, nosotros nos remitimos en lo que concierne al espacio vivido. Entonces, nosotros tomamos las experiencias, las memorias de las personas que habitan en el barrio y las memorias de sus antepasados para poder hacer una reconstrucción del paisaje industrial del Barrio del Alto. Entonces, en vista de que ya no tenemos tal cual en materia este patrimonio industrial, lo que vamos a hacer es reconstruirlo y de alguna manera plasmarlo en una guía, no nada más, y que no nada más tiene como intención ser como de uso académico, sino también como que sea directamente un producto vinculado con los habitantes del barrio, ¿no? O sea, la idea es como hacer esta labor también de difusión histórica, patrimonial, para que la gente, incluso de la misma ciudad de Puebla, que tal vez no sean nativas del barrio, pero que sean de la misma ciudad de Puebla, pues tengan un poco más de conocimiento con lo que pasó. Además, porque el Barrio del Alto está tan solo en unas calles de lo que es el corazón de la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, bueno, creo que
he sido bastante concisa con eso. Básicamente de eso se trata nuestro trabajo. Agradezco también a nuestros compañeros que dieron un poco más de contexto. Una vez más, por tercer año consecutivo, quiero darle las gracias a Miguel Álvarez y a Incuna, que nos han dado el espacio, la oportunidad de venir y compartir estas experiencias, este trabajo. Y también a abrirnos las puertas como jóvenes, porque pues como podrán darse cuenta, realmente somos jóvenes los que estamos trabajando en este proyecto. Y bueno, esto es un poco sobre cómo va a quedar la guía cartográfica. Esto es lo que intentamos hacer. Es como una proyección de lo que tenemos como intención, como objetivo. Y bueno, pues no queda nada más que agradecer. Es una lástima que tengamos tan poco tiempo, pero bueno, muchas gracias. Damos por terminada la jornada de hoy. Mañana ya empezaremos otra vez a las 9:15, me parece que es. No sé si queda algo en la sala 1.